Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 13, versículos 1 al 9. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera, y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma, en este camino que vamos recorriendo hacia la Pascua. Debemos centrar nuestra atención siempre en la meta, que es la resurrección de Jesús, que nos estamos preparando a celebrar. La Cuaresma es eso, camino de preparación para la Pascua. Ahora, en este evangelio que escuchamos, se nos cuenta de un evento que sucedió en tiempos de Jesús. Y dice el evangelio que en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, cuando estaban ofreciendo sus sacrificios. ¿Por qué pudo haber pasado esto? Cuando se celebraba la Pascua, venían judíos de todas las regiones del país. Y ciertamente la fiesta de la Pascua exacerbaba los ánimos, sobre todo de independencia, deseos de libertad. Aquellos galileos, siempre los galileos, tenían fama de ser un poquito revoltosos. Aquellos galileos pudieron haber hecho o dicho algo que incomodó a las autoridades romanas, que ofendió a los soldados, probablemente, e incitaron pues a esta matanza. Murieron galileos que estaban ofreciendo sacrificios, probablemente provocaron a la autoridad, y el resultado fue este. Cuando le contaron esto a Jesús, tal vez querían los que le contaron esto una condena firme de Jesús de parte de la autoridad que había cometido este acto criminal. Pero Jesús aprovechó eso que le dijeron para hacer una reflexión. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Es decir, Jesús toma pie de aquello que le han contado para invitar a la conversión. La conversión a partir de un evento triste, lamentable. Jesús ni se pronuncia en contra de la autoridad, ni condena el hecho en sí mismo, porque en realidad Jesús no ha venido a pronunciar palabras de condena, sino que Jesús ha venido a invitarnos a cambiar de vida, a convertirnos de corazón a Dios, y por eso entonces Jesús toma pie de ese evento infausto, triste, lamentable, para invitar a la conversión a los que le están planteando la situación. ¿Piensan que ellos eran más pecadores que todos los demás? Ciertamente que no lo eran. Y por tanto, si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Significa que este es un momento del que se está valiendo Dios para invitarnos a la conversión, al cambio de vida. Y luego entonces Jesús dice: y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé. Se habla pues de que en aquel entonces estaba construyendo una torre en Siloé y había sucedido un accidente. 18 habían muerto aplastados por la torre cuando la estaban construyendo. Y entonces Jesús pregunta: ¿piensan que eran aquellos más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Es decir, al final, esos acontecimientos lamentables, tristes, sirven como una oportunidad para reflexionar en nuestra propia vida. Es decir, nadie tiene la vida comprada.
Estamos vivos, gracias a Dios. Después de 2 años de pandemia estamos vivos. Muchos no pueden decirlo ahora. Quienes estamos vivos entonces tenemos la oportunidad de plantearnos seriamente esta pregunta. ¿Estamos viviendo como Dios quiere? ¿Estamos viviendo como verdaderos discípulos de Jesús? ¿Estamos siguiendo con fidelidad a nuestro Maestro, Jesús de Nazaret? Porque ¿qué significa convertirse? Convertirse significa que si yo voy de espaldas a Dios, me dé la media vuelta y vuelva mi mirada hacia Dios. Convertirse significa que si yo no estaba de espaldas a Dios, pero estaba mirando hacia otro lado, empiece a mirar hacia Jesús. Convertirse significa aceptar el Evangelio como norma de nuestra vida, aceptar a Jesús como el Señor de nuestra existencia. Eso significa convertirse, hacer de los valores del reino los valores cotidianos de nuestra vida diaria. Eso es la conversión y es a lo que nos está invitando Jesús, es decir, que los acontecimientos de la vida nos sirvan como oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia existencia. Pongámonos a pensar en esto que está sucediendo, triste y lamentable, la guerra en Ucrania, pero también hay otras guerras olvidadas, como en Yemen o en Siria, y mucha gente está muriendo. Y es lamentable, y ojalá que pronto terminen estas guerras. Pero al final, ¿cuál es la reflexión cristiana que se desprende de esos eventos que están sucediendo? Pues aquellos que han muerto en la guerra no eran más pecadores que todos los demás hombres que existen en la tierra. Por tanto, si no nos arrepentimos y nos convertimos, moriremos de manera semejante. Es decir, al final, somos invitados a convertirnos a Dios de corazón. La Cuaresma es eso, tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de renovación espiritual, pero no por nuestro esfuerzo, por la ayuda de la gracia, de la mano de Dios. Volver nuestra vida al Señor. Al final Jesús cuenta esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía. Este año voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Qué parábola tan hermosa la que cuenta Jesús en este pasaje. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Y entonces, si tomamos la parábola y queremos hacer una aplicación, evidentemente el hombre que tenía la higuera plantada en su viñedo, pues es Dios. Y la higuera en el viñedo, en primer término, es Israel. Y dice que fue a buscar higos y no los encontró. Y le dice al viñador, en este caso el viñador es el mismo Jesús: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado, córtala. Está hablando de la falta de frutos que el pueblo de Israel no le dio a Dios. Pero también está hablando de nosotros, porque en segundo término, aquella higuera somos cada uno de nosotros. Y el Señor viene a buscar frutos en nosotros y a veces no los encuentra. Y entonces la orden es: córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Pero el viñador, que es Jesús, en esta parábola, misericordioso, que busca el perdón, la salvación, dice: déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, es decir, voy a acercarle todos los medios de los que dispongo. ¿Para qué? Para que se salve, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Esa es la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y en esta Cuaresma deberíamos aprovechar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Esta paciencia que es infinita, ilimitada, pero que al final tiene un término, el de nuestra propia vida. ¿Hasta cuándo nos tendrá paciencia Dios? Pues hasta que se termine nuestra vida. Y nuestra vida no sabemos cuándo se va a terminar. Por eso no deberíamos postergar la conversión para otro año, para otro mes, para otro día, para otra semana, sino que la conversión es para hoy. Hoy deberíamos de asumir la invitación que nos hace el Señor a cambiar de vida, a poner su Evangelio en el centro de nuestra existencia. Hoy deberíamos asumir entonces el reto de volver nuestra vida hacia Dios y de alejarnos de todo lo que nos pueda apartar de Él. Hoy es el tiempo de la conversión. Hoy es el tiempo del cambio para nuestra vida. Por eso, recibamos esta invitación que nos hace el Señor a través de su palabra para cambiar sinceramente nuestra vida de las cosas que estamos haciendo mal y para dirigir nuestros pasos hacia Dios.
porque esa es la conversión que espera el Señor de nosotros en esta Cuaresma. Si nos convertimos a Él de corazón, entonces estaremos preparados para celebrar con gozo espiritual la gran fiesta de la Pascua. Y entonces efectivamente la Pascua será para nosotros una ocasión de renovación interior y viviremos con gran alegría, con gran gozo espiritual, interno, la celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte, porque será también nuestra propia victoria, es decir, nuestro propio triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. El triunfo de Cristo es el triunfo nuestro, si vivimos unidos a Él de corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.